Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que saludamos a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, de nuevo con los oyentes y contigo para que les hables y nos hables aquí en Radio Sefarad de diferentes asuntos. Hoy hablarás de historia, lo harás sobre dos temas y comenzarás hablando de la masacre de Damur, sucedida en Líbano en enero de 1976, ¿no es así? Así es. En 1971, la OLP, expulsada de Jordania por el rey Hussein, por el intento de derrocarlo, el famoso Septiembre Negro, en que Jordania masacró más de 30.000 palestinos. Como decía, en 1971 la OLP a través de Siria ingresa en territorio libanés. Inmediatamente comienzan a apoderarse del sur, se desata la guerra civil en el Líbano y en el sur de la ciudad, en el sur del país, como dije, la OLP comienza a instalarse y para ello lleva a cabo una limpieza étnica de cristianos. El 20 de enero de 1976, la ciudad de Damur, de mayoría cristiana, que estaba en la carretera del sur de Beirut, fue atacada por unidades de la OLP. Parte de su población fue asesinada en la batalla o masacrados después, y el resto se vieron obligados a huir. Esto ocurrió tras que las milicias falangistas con base en Damur y Deir al-Nama habían sido bloqueadas. Según dicen, fue una respuesta a la masacre de Carantina, en la que los falangistas asesinaron, se estima, a unas 1.500 personas. Como vemos, eso fue la guerra civil en el Líbano, algo similar a lo que está ocurriendo en Siria actualmente. Un grupo masacra al otro, todo es un ida y vuelta de masacres. Los atacantes destruyeron todos los edificios de la ciudad. El cementerio cristiano fue destruido, los ataúdes desenterrados y las tumbas profanadas. La iglesia fue incendiada y su muro exterior fue cubierto con un mural de Fatah y un retrato de Yasser Arafat. Aparte, antes la iglesia había sido utilizada como garaje para reparar vehículos de la OLP y también como galería de prácticas de tiro con blancos pintados en el muro oriental de la nave. 20 milicianos falangistas fueron ejecutados y luego varios civiles fueron alineados contra una pared y fusilados con fuego de ametralladora. La ciudad quedó desierta. La cantidad de civiles muertos se estima en 582. Entre los muertos se encontraban miembros de la familia del líder falangista Elio Beika, además de su novia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Elio Beika, cuando los israelíes entraron al Líbano en 1982, los palestinos fueron expulsados de Damur y regresaron los habitantes originales. La brigada falangista Damouri llegó a Beirut, la mayoría integrada por parientes de los asesinados en Damur, llegó a Beirut y durante la guerra de 1982 llevaron a cabo la masacre de Sabra y Shatila, en la que no solo se vengaron por el asesinato de Bashir Jumail, sino por las matanzas sufridas por los mismos cristianos, incluida la de Damur. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto Israel? En esa época, las tropas israelíes estaban ocupando una parte de Beirut. Vieron pasar a las milicias falangistas de Obeika. Pensaron que iba a ser un ataque contra terroristas de la OLP, así que se mantuvieron al margen. Pero cuando se enteraron de lo que estaban haciendo las milicias cristianas de Obeika, intentaron frenarla, pero ya era tarde. Como se sabe, fueron miles los muertos en Sabra y Shatila. Inmediatamente la prensa internacional quiso culpar a Israel de esto. De lo único que se podría echar la culpa a Israel
es de no haber visto realmente lo que iba a ocurrir. Inclusive hubo una investigación en Israel sobre el tema. Se llegó a la conclusión que no había culpa por parte del comando israelí. Sí, un poco de negligencia por no prever, como dije antes. Pero no nos olvidemos cuál fue el motivo de las matanzas de Jaber y Shatila. El motivo fue lo mismo que está haciendo Hezbollah actualmente en el Líbano: limpieza étnica de cristianos. Bien, tras este episodio histórico del que nos habla Israel Winnicki en el inicio de este Por Israel en Voz, vamos ahora a conocer también otro asunto para cerrar, si te parece, Israel, el programa con los 78 años que se cumplen de la conferencia de Banshee. Sí. No nos olvidemos que la próxima semana, por decisión de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional del Holocausto, de recordación del Holocausto, que ya cuando llegue el momento hablaremos de eso. Pero ¿dónde empieza esto? Cuando los nazis toman el poder en 1933, comienzan una serie de medidas contra los judíos. De a poco se excluye a los judíos del ejercicio de la abogacía, del servicio civil. Se fue privando de a poco a los judíos de los derechos. En septiembre de 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg. En 1939, alrededor de 250.000 judíos, de un total de 437.000 que vivían en Alemania, emigraron a Estados Unidos, a lo que en esa época era el mandato de Palestina, y a Gran Bretaña. Cuando en 1939 los nazis invaden Polonia, comienzan a masacrar a miembros de la intelectualidad polaca, la clase dirigente polaca. Alrededor de 65.000 civiles fueron asesinados a finales de 1939, incluidos judíos, prostitutas, gitanos y enfermos mentales. Existía un plan de llevar a los judíos a Madagascar en 1941, donde se les daría un territorio autónomo. Pero por diversos motivos, y más teniendo en cuenta la invasión a la Unión Soviética, se convoca a una reunión en Wannsee, un suburbio de Berlín, para para establecer las pautas para la solución final del problema judío. O sea, el exterminio del pueblo judío. ¿Quién envió las invitaciones? Reinhard Heydrich, que era el jefe de los servicios de seguridad en ese momento. ¿Quiénes estuvieron presentes? Entre otros, aparte de Heydrich, estuvo Alfred Meyer, representante del ministro del Reich para los territorios ocupados, Jörg Liebenrath, representante del Ministerio del Reich para los territorios ocupados del Este, Wilhelm Stuttgart, representante del Ministerio del Interior, Erich Neumann, jefe de la Oficina de Planificación de los 4 años, Roland Freisler, juez del Tribunal Popular. Era el sanguinario Freisler, que después fue ministro de Justicia y fue el que juzgó a los conspiradores del atentado de julio. Murió en un bombardeo. Joseph Buller, del gobierno general de Polonia, Martin Luther, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Heinrich Müller, que era el jefe de la Gestapo, Adolf Eichmann, o sea, toda la dirigencia de los servicios de seguridad alemanes. Ahí se decidió la deportación de los judíos al este, el establecimiento de campos de exterminio, las formas de lo que se llama recuperación de bienes judíos, incluidos
lamentablemente las prótesis de oro, las prótesis dentales de oro, y por supuesto el exterminio total. Para ello se presentó una lista detallada, país por país, de cuántos judíos había en cada uno. También se establecieron las normas para el tratamiento de los hijos de casamientos mixtos, cómo llevar a cabo el exterminio en los países del este y cómo en los de Europa Occidental. O sea, la conferencia de Wannsee, llevada a cabo en enero de 1942, fue la que abrió las puertas del infierno y de la masacre para el pueblo judío. Israel Winicky, gracias por acercar a los oyentes estas historias, ofrecer conocimiento en este espacio de Radio Sefarad semanalmente y atender, por supuesto, esta llamada que hacemos para desarrollar este Por Israel en Voz. No hay por qué. Será hasta la próxima. Antes de despedirnos finalmente, les recordamos la página web www.porisrael.org. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, si Dios quiere.